Bueno, en esta ocasión pues vamos a implementar un filtro análogo controlado por voltaje. Para comprender ya más exactamente cómo funciona, pues vamos aquí a remitirnos al diagrama de bloques. Básicamente está constituido por un sumador, por un integrador, que en términos circuitales es un filtro pasa abajo, y un multiplicador, que este multiplicador está compuesto también por una señal de control, que es una señal sencillamente de corriente continua. Las ecuaciones que podemos ver acá abajo son las ecuaciones del filtro, en este caso pues del integrador del filtro pasa abajo, que están constituidos o que dependen prácticamente de el voltaje de control y del periodo de integración o la constante de integración. Esta es la función de transferencia del filtro pasabajos, y pues para comprender ya cómo funciona eso, pues vamos a implementarlo aquí en el programa en el de Designer. Entonces seleccionamos bueno, la FPA correspondiente. Yo elijo esta, la AN23104. Vamos un poquito para acá y seleccionamos la frecuencia de operación de la FPA. Voy a elegir en este caso 12.000 kHz. Vamos a aceptar y procedemos aquí a sacar los módulos analógicos. Seleccionamos el sumador inversor. Luego configuramos estos parámetros. Luego está el multiplicador. Y el integrador. Bueno, entonces procedemos aquí a configurar los pines, que en este caso van a ser, este pin va a ser de entrada, de la señal de entrada. Le damos OK. Y este también. Hacemos las conexiones respectivas. Bueno, ahorita sí vamos a configurar los parámetros internos de nuestro filtro análogo controlado por voltaje. Entonces empezamos aquí por el sumador. Aquí debemos seleccionar un reloj que esté dentro de la frecuencia de 12.000 kHz. Bueno, en este caso voy a seleccionar esta, 187.5 kHz. Le damos OK. Aquí en el caso del integrador, pues también elegimos lo mismo, 187.5 kHz. Y acá en esta constante de integración pues debemos elegir un valor comprendido en este rango. En este caso pues voy a elegir, por ejemplo, este valor, .025. Le damos OK. Y acá en el multiplicador debemos elegir, en este caso, este reloj de 187.5 kHz, y el reloj B debemos elegirlo 16 veces la frecuencia de operación, que es de 187.5 kHz. 16 veces este valor pues son 3.000 kHz, entonces lo dejamos así como está. Y acá en el factor de multiplicación pues también lo dejamos tal como está. Le damos OK. Bueno, ahora procedemos aquí a darles las señales de entrada. Bueno, esta que va a ser mi señal de entrada, la voy a seleccionar, por ejemplo, una frecuencia de, por ejemplo, de 2 kHz. Le damos OK. Y acá seleccionamos, aquí esta es la amplitud de la señal, entonces que va a ser mi señal de control. En este caso pues voy a elegir, por ejemplo, una amplitud de 2 voltios. Aquí tenemos que tener en cuenta que es como es una señal DC, entonces no podemos elegir este
este tipo de señal, sino por ejemplo podemos elegir este como pulso. Entonces acá en este campo pues elegimos un valor que me permita ver la simulación. Entonces por ejemplo 12.5 milisegundos. Igualmente acá 5 milisegundos, le damos ok. Bueno, listo. Aquí pues ahora nuevamente para visualizar las señales, entonces colocamos las puntas de prueba correspondientes. En este caso pues una punta de prueba para la señal de entrada, otra para la señal DC o también llamada como la señal de control, y otra para la señal de salida. Bueno, entonces para configurar, hacer la simulación, entonces debemos configurar primero cuánto irá a durar nuestra simulación. Aquí en la finalización de tiempo debemos elegir un valor, pues en este caso 5 milisegundos, que es un valor adecuado para poder ver perfectamente la señal. Entonces le damos ok y ahora sí le damos simular. Esperamos a que termine el número de iteraciones. Entonces ahora sí miremos a ver la señal. Okay, entonces bueno, aquí la señal de color violeta pues es la señal de entrada, la señal DC, y la señal DC pues es la verde, y la señal azul sería la señal de salida. Entonces para visualizar cómo está o qué frecuencia tiene la señal de salida, entonces miremos por ejemplo este periodo de la señal. Entonces por ejemplo esta tiene 1, 2, 3, 4, 5 recuadros que corresponden a 500 microsegundos. Estos 500 microsegundos en términos de frecuencia corresponden a 2 kHz, lo mismo la señal de entrada. O sea, en este caso tenemos que esta señal, la señal tanto de entrada como de salida son las mismas, pero ¿qué sucede con la señal de control que estábamos hablando tanto, que en este caso es esta frecuencia de corte? Esta frecuencia de corte es la del filtro, o sea, digamos a qué frecuencia se empieza a atenuar la señal. Entonces, ¿cómo calculamos esa frecuencia de corte? Pues sencillamente, como seleccionamos una señal de 2 voltios que fue la señal de control sobre el periodo de integración, que en este caso fue de punto 0025. Si hacemos esa operación, vamos a obtener que la frecuencia de corte es de 800 Hz. Eso quiere decir que a partir de 800 Hz la señal se va a empezar a atenuar. Entonces, para comprobarlo, entonces miremos acá, coloquémosle por ejemplo no 2 kHz sino 800 Hz. Entonces le damos ok y nuevamente le damos simular. Esperemos acá que termine. Bueno, listo. Entonces llama un poquito. Entonces para visualizarla, por ejemplo, para visualizar un periodo de la señal, miramos que en este caso, si tomamos como referencia este punto, para completar un periodo, entonces tenemos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 aproximadamente, 6 recuadros, es decir que 6 por el número de, por cada tiempo por división, que serían 200 microsegundos. Eso equivale, si sacamos el inverso de ese valor, equivaldrían aproximadamente 800 Hz. Eso quiere decir que tanto nuestra
nuestra frecuencia de entrada, que también tiene ese mismo valor como nuestra frecuencia de salidas, serían de 800 Hz. Para visualizar ya a cuánto se atenúa a 800 Hz, entonces nos remitimos acá y vamos a ver que cuando están a la frecuencia de 800 Hz aproximadamente se atenúa con un voltio RMS, se atenúa el valor a nivel de la señal de salida de punto 71 voltios. Bueno, entonces con esto corroboramos que el funcionamiento del filtro análogo controlado por voltaje es correcto. Siendo más, nos vemos en una próxima oportunidad.